Muy buenas noches, hoy les venimos a exponer acerca de la memoria y la atención. Mi grupo está conformado por Jonier Quintero y mi persona Paola Campos. Yo les vengo a hablar sobre la memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria es aquella capacidad que tiene el cerebro para guardar información, pero a su vez recuperarla en un momento determinado. Para esto necesita de tres factores: la codificación, el almacenamiento y la recuperación. La codificación es cuando registramos esa información. El almacenamiento, como su palabra lo dice, es la que almacena y guarda la información. Y la recuperación es cuando hacemos uso de ella en un momento determinado. ¿Qué tipos de memoria, sistemas o tipos de almacenamiento encontramos? Encontramos la memoria sensorial, que es aquella información que recibimos por medio de los sentidos. Cabe destacar que cada sentido tiene un tipo de memoria distinto. Ejemplo, la información que percibimos por medio de la visión se llama memoria icónica y la información que percibimos por medio de la audición se llama memoria icónica. Esta información dura en nuestra mente o nuestra memoria aproximadamente 5 segundos. También encontramos la memoria a corto plazo, que tiene un periodo de tiempo un poco más largo y es aproximadamente unos 20 segundos y necesitaríamos un estudio repetitivo para mantener ese lapso de tiempo. Y la memoria a largo plazo ya es un proceso un poco más complejo que necesita un estudio elaborativo y un análisis de un tema. Tiene una capacidad prácticamente ilimitada y ahí encontramos algunos módulos que los podríamos subdividir en dos: la declarativa y la no declarativa. Estos módulos vendrían siendo como una categorización de la información. En la declarativa encontramos como lo objetivo de nuestras vidas, los nombres, las fechas, los rostros, y se subdivide en dos: la declarativa semántica, que encontramos como lo lógico, como por decir la cultura general, aquello que nos dice que 2 por 2 es 4, que memoria se escribe con I latina y no con Y. Y encontramos también la declarativa episódica, que es la que nos da información de momentos detallados de nuestra vida. Por ejemplo, aquella vez que nos accidentamos o el momento en que nos graduamos. Saliendo ya de la memoria declarativa, encontramos la no declarativa o la procedimental, que es aquella donde encontramos los hábitos y las habilidades. Por ejemplo, cómo manejar bicicleta, cómo batear una pelota. En resumen, la memoria declarativa nos da información sobre las cosas y la no declarativa nos da información sobre cómo hacer esas cosas. También encontramos la imprimación, que es aquella capacidad que tenemos de recordar algo incluso cuando no tenemos información detallada de un tema. Por ejemplo, en la hoja nos citaba un experimento que se realizó que trataba de mostrarle una imagen a un grupo de personas. Y luego, después de un lapso de tiempo, se les volvía a mostrar una parte de esa imagen o en su defecto algo que hiciera referencia a esa imagen, para así exponer la imprimación. Aquí esta se subdivide en dos: la implícita y la explícita. La explícita es aquella capacidad que tiene una persona cuando trata de recordar algo intencionalmente, por ejemplo, una fecha de cumpleaños, un aniversario. Y la implícita es cuando no recordamos algo y esta afecta nuestro comportamiento. En cuanto a la teoría de niveles de conocimiento, hubo unos científicos que refutaron la teoría de la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y a largo plazo, y sugirieron una nueva teoría, la cual era un poco similar pero a la vez era diferente. Esta trataba de que la manera en que recolectamos la información, la manera en que nos acercamos a esa información, decidía primordialmente el periodo de tiempo en el cual iba a durar en nuestra memoria. Y también encontramos las claves de recuperación. Nos habla de que un universitario promedio maneja en su vocabulario aproximadamente 50.000 palabras y debe tener conocimiento de más o menos una decena de procedimientos matemáticos. Pero ¿cómo hace un estudiante realmente para acordarse de todo eso en un momento determinado, por ejemplo un parcial o una exposición o lo que sea?
Pues aquí nos habla sobre unos estímulos. Por decir, un olor, un color en particular, una canción, un sonido, etc. Eso nos ayuda como a recordar lo que ya hemos visto. Aquí aparecerían también los estímulos fotográficos, y esto lo voy a explicar más que todo con un ejemplo. Por ejemplo, ¿quién nació el 15 de abril en 1452? Muchas personas les haría difícil recordar el nombre de esta persona les haría difícil recordar el nombre de esta persona si no han estudiado a este personaje. Pero en caso tal de que yo les muestre una imagen de esta persona, van a saber que fue Leonardo da Vinci. Aunque es evidente que una persona puede hablar detalladamente de su vida, esto va muy ligado a la carga emocional que se le coloca a estos recuerdos. Y entonces aquí entrarían los recuerdos reprimidos, que serían aquellos sucesos que han marcado nuestra vida de manera negativa y nuestra memoria y nuestro cerebro deciden ocultarlo. Como referencia voy a poner una película que es bastante nueva, se llama Verónica, y es acerca de una psicoanalista que atiende a una muchacha. La muchacha se llama Verónica de la Rosa. Esta niña no recuerda prácticamente nada acerca de su infancia. Entonces esta señora recurre al psicoanálisis y la pone de espaldas a ella diciéndole algunas palabras, y ella tiene que responder de manera inmediata lo primero que se le venía a la mente. Cuando esta señora se da cuenta que el problema prima en su familia, recurre a la hipnosis, donde poco a poco empieza a profundizar en sus recuerdos hasta llegar al problema, y es donde se da cuenta que su madre violaba sexualmente a la niña. Y es un claro ejemplo de los recuerdos reprimidos. Esto afectó de tal manera a esta niña que su memoria decidió ocultar este suceso tan negativo. Y pues la memoria autobiográfica es aquella que va muy ligada a lo que ha transcurrido en nuestra vida, ¿sí? Y de esta manera les concluyo el tema de la memoria. Muy buenas noches, mi nombre es Johnny Quintero y hoy les hablaré un poco sobre el tema de la atención. La atención la podemos definir como la capacidad de concentración espontánea o voluntaria de la conciencia en un objeto tanto externo como interno que la mente percibe porque motiva o interesa. También la podemos definir como la capacidad para filtrar las distracciones y concentrarse verdaderamente en la información que realmente nos importa o nos interesa. Desde el punto de vista de la psicología, la atención es entendida como el mecanismo que controla y regula todos los procesos cognitivos de aprendizaje por condicionamiento hasta el razonamiento complejo, hasta la etapa de madurez del razonamiento complejo. La atención tiene diferentes tipos y una de ellas es la atención externa e interna. La atención externa hace referencia a cuando un individuo o una persona se centra en cuestiones ajenas a la de él, o sea, lo que ocurre en su alrededor, mientras que la atención interna hace referencia a cuando una persona presta atención a sus eventos internos, a lo que ocurre dentro de él. Otro tipo de atención es la atención externa reducida. Es cuando se centra en un número de estímulos reducidos ajenos a la persona y se relaciona con la concentración. Un ejemplo muy claro de esto es cuando una persona va a lanzar un dardo y debe focalizar toda su atención en un punto específico. Está también la atención externa amplia, que este tipo de atención se centra en un número amplio de estímulos ajenos a la persona. Un ejemplo muy claro es cuando un futbolista va a iniciar un contraataque y él alza la cabeza mirando la posición en cual se encuentra su compañero para efectuar un pase efectivo. Otro tipo de atención es la atención voluntaria, que cuando un individuo hace un esfuerzo activo y consciente para dirigir la atención en especial.
es decir, es la capacidad de concentrarse a un estímulo de manera voluntaria. Un ejemplo muy claro es cuando prestamos atención a una clase o cuando estamos viendo una película o una serie en especial. También está la atención involuntaria. La atención involuntaria es cuando la persona no hace un esfuerzo y no hace un esfuerzo consciente y activo, sino que el estímulo tanto interno como externo es el que dirige la atención. Un ejemplo es cuando pasa un carro o una moto, el ruido de la moto lo estamos percibiendo involuntariamente. También está la atención dividida, que es la capacidad de atender y procesar simultáneamente dos o más estímulos a la vez. Un ejemplo es cuando estamos cocinando y a la vez estamos escuchando música. Un ejemplo muy claro es ese. También está la atención sostenida, que se refiere cuando tenemos que utilizar la atención durante un largo periodo de tiempo. Un ejemplo de esto es cuando estamos jugando un videojuego, que tenemos que prestar que toda la atención se focalice en eso. De esta manera doy como concluido el tema y espero que haya sido de su agrado y les quede algo de conocimiento sobre eso. Gracias. Buenas noches, nuestro grupo está conformado. Buenas tardes, señoritas. Si tengo